Bienvenido a Eclesia Kairos. Estás a punto de recibir una palabra de Dios que tocará tu corazón, fortalecerá tu fe y traerá transformación a tu vida y a quienes te rodean. Buenas tardes ya. Me voy a hacer un poco más hacia adelante. No hay problema en la cámara. Listo. Bueno, siempre es una bendición estar aquí. Siempre es un privilegio también. Pero también es una gran responsabilidad. El pastor, bueno, ya lo dirán, hoy no pudo asistir porque está un poquito malo. Entonces llevemos en las oraciones al pastor. Lo bueno es que el pastor me dijo desde hace como 2 semanas que me tocaba, porque si no, sí me hubiera preocupado que ayer me hubiera avisado. Entonces no nos olvidemos de orar por el pastor. Amén. Y bueno, el mensaje del día de hoy es un mensaje que yo podría decir que es sencillo. Hace tiempo quería compartir de uno de los evangelios y no había podido porque en realidad pues no había sentido que fuera el momento, pero es un pasaje que todos conocemos, es un pasaje que todos sabemos y que tal vez me lo podrían, quizás no decir de memoria, pero sí me podrían contar la historia. Pero quiero que lo vayamos viendo desde una perspectiva diferente. Quiero que vayamos poniendo atención a todos los detalles. Hay pequeños detalles que van a marcar la diferencia en lo que hemos escuchado, en lo que hemos leído y lo que hoy Dios quiere hablarnos a nosotros. El nombre o el título del mensaje del día de hoy se llama Cuando Él te busca. Cuando Él te busca. Y esta historia es interesante porque solamente se encuentra en el libro de Juan. No lo vas a encontrar ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Solamente está en Juan. Y también es interesante porque este pasaje solamente está Jesús. Está solo tomando una dirección. No están sus discípulos, no hay mucha gente a su lado. De hecho, algunos estudiosos lo que dicen es que Jesús se salía de un momento de estar en multitud para ir hacia otro lugar. En una línea de tiempo, en una línea, como lo leímos el año pasado, de orden cronológico, si estuviéramos hablando de sanidades, de milagros que Jesús había hecho para la gente, Jesús venía de hacer varios milagros. Repito, en orden cronológico veríamos 2 pasajes antes, que no serían de Juan, serían de Mateo y serían de Marcos. Y les voy a dar, para llegar a este punto, les voy a dar lo que ha sucedido, como una pequeña introducción o un pequeño preámbulo. Jesús sana a un leproso. Jesús viene de sanar a un leproso. Y dice la palabra en Mateo 8, no lo vamos a buscar. Mateo 8 dice, vino aquí un leproso y se postró ante él. Viene el leproso, sabe que está Jesús y él es el que viene, se acerca y se postra ante él. Y le dice, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dice, si quiero. ¿Recuerdan ese pasaje? Un milagro, una sanidad. Segunda sanidad, Jesús sana al siervo del centurión. Una persona que está postrada, paralítica, en cama. Y entonces dice que viene el centurión rápidamente rogándole. El centurión es el que se acerca, el que tiene fe y le dice, oye, te ruego que vayas a mi casa y sanes al que está en mi hogar enfermo.
Y Jesús le dice, sí, ahorita voy. Y le dice, no, yo soy un hombre que tiene gente a su cargo. Y yo sé que si tú das una orden, se puede cumplir. Pero es el centurión el que se acerca, ni siquiera es el enfermo, es el centurión el que se acerca. 3, Jesús sana a la suegra de Pedro. Jesús va a la casa de Pedro y dice que se encuentra a su suegra en cama con fiebre. Y lo único que hace Jesús, nadie le pide, nadie le dice, él va, la ve, como cuando te dicen, está enfermo el pastor, y van y lo ven. No lo vayan a ver ahorita, no creo que sea buena idea. Pero van y ven a la persona y lo toca, y sabe que tiene fiebre, y en ese momento sana. En ese momento sana, la toca y es sanada. 4, le traen a Jesús endemoniados y enfermos dentro de ese mismo pasaje, dentro de esa misma historia de su suegra, dice que le traían muchos endemoniados y enfermos y él los liberaba y los sanaba. Eran ellos los que se acercaban. 5, liberación de endemoniados gadarenos. Viniendo a su encuentro 2 endemoniados. Viene Jesús caminando y entonces salen al encuentro 2 endemoniados y le dice, oye, si nos vas a echar, ahí hay unos chonchitos a donde nos puedes aventar. Y por eso mucha gente no come carne de puerco. Esos puerquitos se murieron hace miles de años. Le rogaron a Jesús, salieron a su encuentro. El número 6 está en Marcos 2. Y todos recuerdan esta historia, cuando un paralítico obviamente no puede moverse, pero son sus amigos los que lo llevan a Jesús. Y no encontraban la forma de que pudiera entrar, de tener acceso a Jesús. ¿Y qué es lo que hacen? Abren el techo. Y son los amigos de Jesús, del joven paralítico que llevan a Jesús. 6 historias en donde podemos ver antes de este momento que les voy a platicar, que es una persona viniendo a Jesús por algo. ¿Cuántos aquí nos hemos nosotros acercado a Jesús por algo? ¿Cuántos a veces tenemos una necesidad, tenemos algo, algún motivo especial y nos acercamos a Jesús? Pero sabes, es algo muy diferente cuando Él se acerca a ti. No es lo mismo, y no lo quiero demeritar porque todos nosotros nos hemos acercado a Él. Cuando tú lo buscas por una necesidad, cuando tienes algo que te preocupa, que te incomoda, que no te deja dormir. Es bueno, sí. Lo que sucede es que a veces se cumple por aquello que orabas y ya no lo buscamos, la verdad. O tal vez se cumple y lo sigues buscando y eso es bueno. Cuando nosotros buscamos a Jesús, dice la palabra que Él es quien comienza todo, incluso que lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Pero todos nosotros aquí hemos buscado a Jesús. Pero como dicen en redes sociales, 3 doritos después, es muy diferente cuando Él es el que te busca. Cuando Él es el que te busca. Venir a Jesús siempre traerá algo a tu vida. No la va a dejar igual. No estoy diciendo que entonces ya no vayamos. Venir a Jesús siempre traerá algo a tu vida y a mi vida. No la va a dejar igual. Pero en el pasaje que vamos a ver, la historia es diferente. Es una historia así de un milagro, es una historia así de una sanidad, pero no es la persona la que sale al encuentro de Jesús. Y te voy a decir por qué. Porque ni siquiera podía salir a su encuentro.
ni siquiera podía moverse. Ahora es Jesús quien viene a buscarlo. Es Jesús que, viniendo de sus planes, como les contaba, que viniendo de su situación de una multitud, de hablar, de sanar, de todo, se aparta un momento de todos y comienza a caminar hacia un rumbo en específico. Estamos a punto de ver que el cielo, literalmente el cielo, entra en la vida de una persona. El cielo mismo entra en la vida de una persona. Vamos, acompáñenme juntos a Juan, capítulo 5. Y vamos a leer del 1 al 14. Y estoy seguro que todos conocen esta historia, quizás hasta mejor que yo. ¿Estamos listos? Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente porque estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. Para que no te venga alguna cosa peor. Hasta ahí. ¿Cuántos conocen la historia del paralítico de Betesda? Es una historia interesante. Es una historia en donde, obviamente, como ya lo dijimos, él no podía ir al encuentro de Jesús. Vamos a ir leyendo capítulo por capítulo y vamos a ir desmenuzando y vamos a hacer algunas notas que nos van a dar no solamente más contexto, sino que estoy seguro que Dios nos va a ir hablando, aún entre palabras. Después de estas cosas, dice el versículo 1, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. No se sabe cuál era la fiesta. No saben puntualmente cuál era la fiesta, pero el escritor dice que había algo especial, que había un evento. Algunos historiadores creen que Jesús se desvió, como les decía, dejó la multitud para estar al encuentro con una persona. Porque en lo que leímos no están sus discípulos, no hay nadie. En la semana le decía a Nati: oye, quiero ver The Chosen porque hay un episodio particularmente de esto, y la idea era ponérselos, pero la verdad es que nos iba a desviar un poco porque hay cosas que no están tan apegadas. Por ejemplo, en el episodio va Jesús con 3 de sus discípulos, y en realidad aquí no leemos que va con sus discípulos, pero nos da un poco de contexto. De tarea, pueden ver ese capítulo, ese episodio. Después
Les decimos cuáles. Y entonces Jesús se desvía de estar de la multitud. Tal vez, esto es cosecha mía, tal vez Jesús se engentó. Tal vez Jesús era un poco como yo y se engentó. Yo me acuerdo cuando fue nuestra boda, Nati y mía, que llegó un momento en donde yo ya me había cansado de sonreír. Le dije, oye, ya vámonos, ¿no? Y me dijo, no nos podemos ir, somos los novios. Yo ya me había engentado. Había mucha gente que nos felicitaba, que nos abrazaba, pero yo no estoy acostumbrado a tanto, ¿saben? Yo me imaginaba que tal vez Jesús se había engentado, pero en realidad Jesús no se engenta. A Jesús le gustan las multitudes. A Jesús le gusta estar ahí y transformar vidas. Y entonces Jesús está en una multitud y se aparta y se va. Y dice el 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ahora, un estanque. ¿Qué tiene un estanque? Agua. Y pasa algo interesante en Juan. Si leemos Juan 1, 2, 3 y 4, bueno, y 5, ¿qué creen que vamos a encontrar en los pasajes? Agua. Vamos a encontrar agua. A finales del año pasado fuimos a unas conferencias a una de las iglesias que están dentro de la red de Mundo de Fe. Y nos decía un pastor que viene de Dallas, necesitan leer la Biblia y necesitan poner atención en los detalles. Y ese fue uno de los propósitos que yo me hice este año. Y tuvimos la reunión de jóvenes al inicio, el 3, no me acuerdo qué día de enero. Y parte de la dinámica es, ¿qué vas a hacer este año? ¿Qué piensas hacer para que tu vida sea diferente con Dios? Y yo les decía a los chicos con los que me tocó, que me sentía muy joven ahí estando con ellos, les decía, yo quiero leer la Biblia desde una perspectiva diferente. Quiero poner atención en esos detalles. Si va a hablar de árboles, poner atención en todos los pasajes que hablen de árboles. Si habla de agua, poner atención en todo lo que sea de agua. Pues en Juan vamos a encontrar en los versículos mucha agua. Un ejemplo de ello es Juan 2, cuando están bautizando. Es más, uno atrás, cuando Jesús convierte el agua ¿en qué? En vino. ¿Qué convierte? El agua. Cuando se acerca a Nicodemo y le dice, oye, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Es necesario que vuelva a entrar a mi madre? Y le dice, no, el que no naciere de agua y del Espíritu. Juan 3. Y había bautizos también en Juan 3, muchos bautizos, mucha agua. Juan 4, la mujer samaritana. ¿Quién no recuerda la escena cuando Jesús va al pozo y le dice, dame de beber? Hay agua. Y después, poquito después, dice que Jesús regresa al lugar en donde había convertido el agua en vino, la cena de Galilea. Y hay agua por todos lados. Y había algo especial, Betesda. ¿Qué significa Betesda? Casa de misericordia, casa de gracia. Versículo 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Hasta ahí. Yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos. Había personas débiles en ese lugar. No había 1 o 2 o 3. Era una multitud de personas débiles y necesitadas. ¿Y saben qué hacían? Buscaban un milagro. Buscaban un milagro. ¿Saben? Los que estamos aquí no seríamos una multitud. Imagínense verdaderamente una multitud, tal vez cientos o miles,
ahí atiborrados unos con otros, todos con algún tema, todos con algún problema. Incluso el original utiliza una palabra que se traduce como secos. Había gente seca, seca de la vista, seca de alguna extremidad. Era gente que verdaderamente no se podía mover, que no podía hacer algo, que no podía hablar, secos de la boca. ¿Cómo es un lugar seco? Sin vida. ¿Te gustan los lugares secos? Había personas secas. Era una guarida. El estanque de Betesda era una guarida de puras personas encogidas por su enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque si bien no todos eran iguales y no todos tenían la misma enfermedad, todos tenían algo. Entonces, no era como que nos pudiéramos echar tierra entre nosotros, ¿sabes? No era como que iba a ser algo complicado. Ay, mira, ¿ya viste al cojo? No, hombre, no camina. No lo veo porque estoy ciego. ¿No? ¿Se imaginan? No podían. Y el que era mudo no opinaba, literal. Ahí todos ellos estaban cómodos. Son esos lugares en donde tú y yo a veces tenemos esa comodidad y no queremos salir. ¿Han estado en un lugar cómodo en donde no quieres salir de ahí? ¿En donde estás bien ahí? En donde tú ya sabes hacer tu trabajo y lo haces bien. No quiere decir que lo haces mal y lo haces bien. Y te dicen, oye, es que ¿qué crees? Que te podemos dar algo mejor, pero mira, hay que hacer. No, yo estoy bien aquí. A mí síganme pagando y yo sigo haciendo mi chamba. Oye, es que mira, puedes estudiar ahora un posgrado, un diplomado, algo. No, ya estudié, ya fueron muchos años. Aquí estamos bien. Que estudien los que no saben. Una guarida para personas encogidas por su enfermedad. Este era un lugar con personas diferentes. Ahora, acá hay algo bien interesante y hay algo que me llamó mucho la atención. Si ustedes buscan el capítulo 3 en algunas versiones de la Biblia, no van a encontrar el versículo 4. No existe. Ni siquiera van a encontrar, literal, cuando dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos, y hasta ahí se queda. No viene la palabra paralíticos. A partir de paralíticos en adelante, lo voy a leer, dice, y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. En la versión 60 lo vamos a ver, pero en otras versiones no va a estar, o si lo encuentras va a estar entre paréntesis o entre corchetes. No viene. Y esto, ¿sabes por qué es? Porque en los escritos más antiguos, en los más antiguos, no viene esta parte. Y entonces, ¿por qué la agregan, Abel? ¿Estamos diciendo que tal vez la Biblia está viciada, tiene algo que no? No, escritos después encontraron esto. Y es como eso que se va pasando de voz en voz y que da un poco de forma a la situación y un poco de contexto. ¿Por qué la gente estaba en ese estanque? Porque algo sucedía. Y nosotros, hombres, y hombres me refiero a hombre y mujer, hombres siempre queremos buscar una explicación de lo que sucede. ¿A poco no? Ay, es que se ve una lucecita, es un ovni. Sí, es un ovni. Y le hacen zoom y es un globo. Ay, es que no sabes por qué me pasó esto y empiezas a buscar. Ahora lo googleas. Ay, me duele aquí. Ay, ¿qué será? Yo no googleo, la verdad, porque me asusto. Luego se me quita y había comido de más y era eso. Queremos buscar una explicación para todo.
Años después se agregan como una nota al calce. Y no nos vamos a detener aquí, no es el afán hoy ver por qué sí, por qué no, está bien, está mal, pero es una nota interesante. Y yo lo tomé desde un punto de vista en donde, ¿sabes? La gente estaba ahí porque sabían que algo sucedía. No sabían qué, pero había milagros. No sabían cómo, pero había milagros. Y eso es algo importante en la historia. Sí sabemos que algo especial sucedía en aquel lugar. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía ¿cuántos años? 38 años que estaba enfermo. Hacía 38 años. ¿Quién tiene 38 años aquí? Yo siento que hay algunos medio ahí como que mienten con su edad, pero 38 años. Yo tengo 37 y como 11 meses. En febrero, el 8 de febrero, pueden traerme un regalo. No es cierto. Bueno, pero sí cumplo en febrero. Pero a lo que voy es, cuando yo pensaba esto decía, casi mi edad teniendo una enfermedad. Toda una vida. No te pases. Yo empecé a los 35 con algunos dolorcitos, la verdad. Imagina, 35, ya sé que los que están más grandes, yo tengo un dolor más grande. Gloria a Dios por ese dolor. Imagínense toda una vida estando así. Ahora, hay cosas que no nos son reveladas aquí. Y yo me preguntaba, ¿por qué da este tipo de detalles? ¿Qué nos interesa saber si tenía 38 años o tenía 50 años así? O tenía 5, o tenía 10. De verdad es una vida. Es parte, todos sabemos que el pueblo de Israel estuvo 40 días en el desierto. Pero ¿sabes? Hubo 38 años a partir de que los espías fueron, ¿se acuerdan que van Josué y Caleb a ver y todo eso? Y regresan 38 años a partir de ahí hasta que entran, que sucedieron, que pasaron para que entraran a la tierra prometida. ¿Y sabes qué pasó en esos 38 años? Se murió una generación que no iba a entrar. Y dice que solamente entraron sus hijos. Eso quiere decir que si nosotros hubiéramos estado ahí, tal vez no hubiéramos sobrevivido. 38 años. Es tiempo suficiente para que una generación deje de existir. Y aquí vemos que él tenía 38 años así. Ahora, no sabemos, porque no lo dice, si así había nacido o si algo le había sucedido. Pero esto es mío, yo creo que si hubiera nacido así, lo hubiera dicho, ya que le costaba, ¿no? 38 años y desde nacimiento. Pues agregarle 3 palabras a Juan no le costaba como mucho. Yo creo que algo había sucedido y llevaba 38 años así. ¿Qué pasa en 38 años, hermanos? Nos habla de alguien que ya tenía un estilo de vida. Los que levantaron su mano con 38 años, ¿no tienen ya formado un estilo de vida? ¿No tienen un carácter? ¿No tienen una manera de pensar ya? ¿Sí o no? ¿Es fácil cambiarla después de 38 años? David nos predicaba la semana pasada y decía, ¿qué tal? Todos decimos que queremos ser cambiados, pero cuando Dios nos dice, oye, cambien esto, no, ¿yo por qué? Después de 38 años, ¿por qué? Es más, le dices a un adolescente que cambie y no quiere cambiar. Y han pasado tal vez 13 o 14 años. Ya tienen un estilo de vida. El paralítico, yo sé que lo que voy a decir es tal vez como obvio, pero el paralítico conocía bien sus limitaciones. Sabía bien lo que sí podía hacer y lo que no podía hacer. Ya había tenido suficientes años para entenderlo. El paralítico después de 38 años se había acostumbrado a vivir así. No era algo nuevo. No es que alguien viniera y le contara, ay, mira, eres paralítico, te voy a dar mi experiencia. Ahí todos los paralíticos se juntaban. No,
Él ya sabía lo que acontecía en él. 38 años es el tiempo suficiente y más que suficiente, diría yo, para desarrollar tu identidad. ¿Cuál era la identidad de él? La identidad de un paralítico, de alguien que no se puede mover, de alguien tal vez que ha perdido la esperanza. Tampoco sabemos, no nos dice la palabra, cuánto tiempo había estado en el estanque. La palabra no da ese detalle, no sabemos si llevaba los 38 años, si llevaba 2 días, si era su primer día, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en ese momento en el que Jesús lo iba a buscar, ahí estaba. Eso es lo importante. En un lugar con gente como él. En un lugar en donde los milagros sucedían, pero el milagro no le había tocado a él. ¿Tú has estado en un lugar en donde los milagros suceden, pero no te ha tocado a ti el milagro? ¿Has estado esperando y cuando dicen los pastores, vengan, vamos a orar, o viene un pastor invitado, viene un profeta o algo, todos pasamos y decimos, Dios, que me dio una palabra, que me dio una palabra, y empieza a dar palabras y exactamente cuando te toca, se va? Se ríen porque sí les ha pasado, ¿a poco no? ¿Cómo se siente? Mal, feíto. Todos hemos estado en un lugar con gente similar a nosotros, en donde suceden milagros, pero el milagro no ha llegado a nuestra vida. Y no se siente tan bien. Aún no le había tocado. Pero ese estaba a punto de cambiar y él no lo sabía. Amén. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Jesús entra al lugar en donde solamente había gente enferma, en donde nadie más entraba, en donde tal vez, y siendo muy, muy honestos, el aroma no era el mejor. Era un lugar tal vez olvidado. Y Jesús entra y Jesús lo ve. El pasaje, y eso es bien interesante, el pasaje no dice, cuando Jesús entró, el hombre vio a Jesús. El pasaje dice, cuando Jesús lo vio acostado. Jesús es el que lo ve. Jesús es el que lo nota en medio de la multitud. Posiblemente él no sabía quién era Jesús. Tal vez llevaba ahí ya muchos años, y creo yo que sí llevaba varios años. No sé si los 38, pero ya llevaba varios años. Y cuando vio entrar a alguien, alguien viene tal vez a ayudar a su persona, a su familiar. Alguien viene a quererlo empujar al agua para que sea sano. Alguien se acordó de su familiar, pero no me vienen a ver a mí. No viene conmigo. A lo mejor ni siquiera se dio cuenta. A lo mejor él ni siquiera había escuchado nunca hablar de Jesús. Él no sabía quién era Jesús. No había escuchado de sus milagros, no había escuchado de su amor, no había escuchado de su poder. Él no estaba buscando a Jesús. Pero ¿sabes qué era lo importante? Que Jesús sí lo estaba buscando a él. Jesús lo estaba buscando a él.
Qué bonito es, les decía al principio, cuando nosotros buscamos a Jesús, y es padre, sí, y es bonito, sí, y ahorita cantamos y adoramos y levantamos nuestras manos, y espero que tú te hayas llenado de la presencia de Dios en los momentos de alabanza y hayas exaltado su nombre. Pero ¿sabes qué es más bonito, la verdad? Cuando Él te está buscando a ti y te encuentra. No importa cómo estés. No importa cómo estés. Él no estaba buscando a Jesús, pero Jesús lo estaba buscando a él. Y dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, que llevaba mucho tiempo, que no tenía 2 días, y por eso hace la nota de la enfermedad, de los años. Él sabe cómo es una persona cuando le ponen un yeso. ¿Cómo es una persona cuando algo sucede y lo tienen que detener un poco? Es más, dejen de poner un yeso. Cuando está metido en el seguro o en el hospital o en donde sea, ¿cómo es? Vulnerable. ¿Hay esperanza? A veces no. No hay muchos momentos de alegría. Hay muchas personas olvidadas, ¿o no, Yuri? Hay muchas personas dejadas. Él tal vez está no solamente enfermo físicamente, sino que su alma está destrozada. Porque todos se han olvidado de él. ¿Alguna vez has sentido que todos se olvidaron de ti? ¿Que ni Dios mismo te escucha? Que Él puede tocar a todos, que Él puede extender su gracia y su misericordia a todos, pero cuando toca tu turno, te salta. Se sentía sin esperanza. Y Jesús se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Qué pregunta tan irónica. Qué pregunta tan absurda. Qué pregunta tan incómoda. Sin sentido y tal vez hasta una falta de respeto. Es como preguntarle a alguien que no ha comido en 5 días, ¿quieres comer? No. Estoy haciendo ayuno. Estoy leyendo el libro del ayuno y estoy haciendo ayuno. Es como preguntarle a alguien que no ha encontrado trabajo en 5 años. Oye, ¿quieres trabajar? No. O sea, nada más aquí ando viviendo a ver quién me da. Es como alguien que tiene una enfermedad terminal y que le preguntes, ¿quieres ser sano? ¿Cuál era la respuesta que se podía dar? Es una pregunta directa. ¿Sí o no? No hay más. No hay que buscarle, hermanos. No hay que buscarle. Quiere ser sano. Pero sabes, tal vez Jesús sabe algo. Jesús sabe que no todos los que están enfermos a veces quieren sanar. Ay, no es cierto, Abel, estás mintiendo. No. No todos los que tienen problemas los quieren resolver o quieren ver la respuesta. Tú y yo hemos tenido muchas situaciones de problemas y a veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer y lo hacemos. A veces decimos, es que yo no siento a Dios, es que no hay una conexión. ¿Y estás haciendo algo porque la haya? ¿Verdaderamente te estás metiendo a adorar, a ser ministrado, a leer su palabra, a estudiar, a que Dios mismo te hable? ¿O solamente no estás teniendo esa conexión? Porque así es bien fácil echar la culpa a Dios, al pastor, a la iglesia, a mi actitud.
cuando no haces nada o cuando no haces lo suficiente. Jesús sabe que no todos los que sufren quieren cambiar. La pregunta de Jesús va más allá de lo visible, porque Jesús pudo haber preguntado algunas otras cosas. Jesús pudo haber preguntado, oye, ¿te gustaría caminar? Oye, ¿qué es lo que te pasó? Oye, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo te has sentido las últimas semanas? Jesús pudo cambiar su pregunta, pero lo que estaba haciendo Jesús es ir más profundo. Era una pregunta directa, no solamente a su cuerpo, directa a su espíritu, pero también a su alma. Jesús quería tocar lo más profundo de su vida. El paralítico estaba en Betesda, en casa de gracia, en casa de misericordia, pero no sabía que tenía enfrente al dueño de esa casa. Él no se imaginaba que la gracia y la misericordia viviente estaba enfrente de él en un cuerpo, preguntándole, ¿quieres ser sano? Jesús hace una pregunta con propósito, con un propósito eterno. No solamente pregunta por preguntar. Y tal vez parece irónica la pregunta, pero tiene todo el sentido del mundo. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La respuesta del paralítico es un grito de desesperación, de frustración, de haber perdido toda la esperanza. Solamente tenía que contestar sí o no. Y él lo que hace es dar un grito de queja. Yo podría asegurar que en esos 38 años que tenía esta enfermedad, no había pasado un día sin que el paralítico pensara qué sería de su vida si fuera diferente. Si pudiera caminar, ¿qué haría? ¿A dónde iría? ¿Correría? ¿Iría a ver a un familiar? ¿Iría a buscar algo de comer? ¿Iría a ayudar? ¿Qué harías si tú tuvieras 38 años y no te pudieras mover? ¿En qué pensarías? Y podemos ver un vacío en la vida de este hombre, un vacío de soledad, porque le dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. No hay nadie aquí que me ayude a darme un empujón. Y cuando yo lo estoy intentando, siempre hay alguien que pasa más rápido y que lo hace más veloz y me gana. Y estoy frustrado. Tal vez ya no lo quiero intentar. Ya no quiero hacerlo otra vez. No responde sí o no. Responde el por qué no ha sido sanado. Pero esa no fue la pregunta. A Jesús no se le iba a ir. La pregunta no es, oye, ¿por qué no has sido sanado? ¿Qué te tiene hasta el día de hoy en el estanque de Betesda? Jesús no iba como reportero. No responde a la pregunta de Jesús. ¿Quieres ser sano? ¿Sabes? Aún los cambios positivos dan miedo. Algunos de ustedes lo saben, nosotros tiene poco que nos cambiamos de lugar de vivir. Y todos pensarían que estamos felices y estamos contentos. Y si les preguntan a 3 niños, te van a decir que sí. Y si le preguntan a Nati, te van a decir que sí. Pero si le preguntan a Abel, les va a decir, y se los dije a los chicos, la verdad es que tengo miedo. Porque la renta no se paga sola.
porque la empresa en donde trabajo está en periodo de licitación. Y eso quiere decir que se puede ir el proyecto en cualquier momento. Porque mis hijos están creciendo y cada vez comen más. Por ahí dicen, comen como si te odiaran. Aún los cambios buenos dan miedo. ¿Y sabes qué le digo a Nati? Extraño allá donde vivía porque ahí teníamos tiendas y ahí si necesitábamos algo íbamos y el pan estaba luego y estaba la Yuri y estaba el karate y todo. Y hoy podría decirles, gracias a Dios estamos mejor, pero aún los buenos cambios dan miedo. Las limitaciones son cómodas y quizás es mejor quedarte así como estás que tener una vida de transformación de 180 grados. Quizás es más cómodo quedarte en tu trabajo, quedarte en tu casa, venir solamente los domingos y no servir y no hacer nada, que todo funcione, no importa. Quizás es más cómodo eso que decir, Dios quiere algo de mí y las cosas van a ser diferentes y las voy a hacer bien. Y levantarte temprano y cargar bocinas, perdóname Oscar hoy, cargar bocinas y ser el primero en llegar y el último en irte, ¿o no, Oscar? Es mucho más fácil quedarse a dormir en casa, la verdad, y solamente venir a escuchar el mensaje. La pregunta que Jesús mencionó, ¿quieres ser sano?, no fue respondida. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. La respuesta que esperaba Jesús no era una respuesta de voz. La respuesta que esperaba Jesús, ¿sabes qué era? Una acción. Por eso Jesús le dice, ok, no me vas a contestar, te la voy a decir directa. Levántate, toma tu lecho y anda. Y me gustó cómo lo entendía y te lo voy a compartir. Levántate, toma tu lecho y anda. Jesús estaba desafiando, escúchame bien, Jesús estaba desafiando el presente de esa persona. Levántate, ahora. No va a ser mañana, no va a ser otro día porque tal vez no haya otro día. No va a ser en 2 minutos, como cuando le pedimos a los hijos algo y media hora después, ¿qué me pediste, papá? No, va a ser en ese momento. Levántate, es tu presente. No hay otro día, es hoy. No es esperar la situación, no es esperar el tiempo, Kairos, no es esperar a ver si, ay, Dios abre las puertas. No, es ahora, levántate. Porque tal vez no va a haber otra oportunidad. Porque tal vez no va a haber otro chance. Es el momento perfecto. Ese era el momento en donde se estaban moviendo las aguas para el paralítico. Y después dice, toma tu lecho. Jesús está desafiando su pasado. Porque ese lecho era donde siempre había estado, al menos los últimos 38 años. Era donde habían sido uno mismo. Era su comodidad, era donde había llorado, era donde se había enojado, era donde había olvidado todo. Aquello que lo había acompañado durante muchos años. Aquello que le había dado una identidad por 38 años. Y Jesús le dice, toma eso. Y Jesús desafía su futuro y anda. Nada volverá a ser igual que antes. Tu vida va a ser transformada si así lo quieres.
pero te tienes que levantar, tienes que tomar tu lecho y tienes que andar. Jesús desafiando su presente, su pasado y su futuro. La vida va a ser completamente diferente. Y versículo 9, ya vamos a terminar. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día del reposo, al instante, así, en ese momento. Cuando Dios hace algo, te voy a decir, lo hace de manera completa. ¿Quién de aquí se ha fracturado o se ha lastimado un brazo y lo han enyesado? Y cuando le quitaron el yeso, ¿cómo se sintió? ¿Lo movieron así luego? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién ha estado recostado en cama mucho tiempo y cuando te levantaste fue como siempre? No, ¿por qué? Ahí en la palabra dice que alguien, después de estar 38 años paralítico, en ese momento se paró. En ese momento. ¿A quién se le ha dormido una pierna? ¿Cómo nos sentimos? No somos los más, de por sí no somos los más ágiles. Y luego con una pierna dormida menos. No fue a una terapia. No fue a que lo atendiera un doctor. Y no quiero que me entiendan mal y que digan, pues Abel dijo que entonces ya no vayamos a terapias. No. Lo que yo te estoy diciendo es, cuando Dios hacen algo, lo hacen completo. En ese momento, al instante se levantó. Tal vez él ni siquiera lo pensó, pero lo hizo. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Te voy a decir algo. No te preocupes si al momento de recibir algo por parte de Dios que cambia tu vida, hay gente más preocupada por descalificarte que sorprendida por lo que Dios acaba de hacer en tu vida. Que no te preocupe. De verdad era más importante el día del reposo que un cambio de vida de esta persona. ¿Ustedes creen que era más importante? No te preocupes si hay alguien que te va a descalificar, si hay alguien que está pensando, si hay alguien que te señala cuando Dios hizo algo o cuando Dios está haciendo algo. Y versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y aquí hay muchos comentarios que escuché que decían, pues seguramente como estuvo en pecado, pues por eso le vino la enfermedad. Y hay muchas cosas. Yo no me voy a meter en esto, pero yo te voy a decir que es lo más importante. Si Dios ya te tocó, si Dios ya te sanó, si es Él el que te buscó a ti, esforcémonos por vivir una vida recta. Esforcémonos por vivir una vida íntegra. Si es Dios el que te buscó. Así es cuando Él te busca. Amén.
Pueden ponerse de pie. ¿Qué les parece si adoramos un poco nada más? Yo estoy seguro que hay muchos que aquí vinieron, pero que Dios vino a buscarte. Que tal vez no somos una multitud, pero sí habemos algunos que tenemos algunas cosas. No lo quiero llamar enfermedad, pero sí algunas cosas. Pero ¿sabes? El día de hoy, Jesús viene a buscarte a ti. Es Él el que te busca. ¿Por qué no adoramos? ¿Por qué no cierras tus ojos y cantamos un momento? Gracias por escuchar esta enseñanza en Iglesia Kairos. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.